Como les decía Garay, la tradicional jurisprudencia de la Corte al interpretar el artículo 16 ante planteos de inconstitucionalidad fundados en violación del principio de igualdad se basa en un concepto de razonabilidad. Ahora, ¿qué significaba esto? Básicamente, la Corte partía de una presunción de validez de las normas acordadas. Esto significaba que era el individuo que impugnaba la validez de la norma el que tenía que probar que la norma era inconstitucional. Y normalmente la norma iba a ser declarada válida por la sencilla razón de que la Corte había elaborado estándares muy exigentes para poder justificar una declaración de inconstitucionalidad. ¿Cuáles eran esos estándares muy exigentes? La Corte decía, bueno, la norma se presume válida, es en principio perfectamente válido que el Poder Legislativo haga distinciones entre diferentes categorías de personas, que el legislador considere que esas categorías tienen una base objetiva, y solo la vamos a declarar inconstitucional, decía la Corte, si se prueba que la clasificación tiene motivos de injusta persecución. Esto hacía que en la mayoría de los casos, cuando un individuo planteaba la inconstitucionalidad de una norma, como contrario al artículo 16, perdiera él y ganara el Estado. Ahora, paralelamente al desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Argentina, en Estados Unidos se empezó a elaborar una jurisprudencia fundada en la enmienda 14 de la Constitución norteamericana. La enmienda 14, sancionada después de la Guerra Civil, si bien estaba redactada en términos similares al artículo 16, en la parte que regulaba el derecho al tratamiento igualitario, había sido motivada con la finalidad de reconocer a los esclavos liberados los derechos propios de todo ciudadano. Es por eso que desde ya sus primeros fallos, la Corte de Estados Unidos dio por sentado de que la finalidad primordial de esa norma era prohibir la discriminación basada en la raza, en el origen étnico, en la antigua condición de esclavitud, y por lo tanto, toda distinción basada en estas categorías iba a ser examinada con particular cuidado. Si bien es cierto que la Corte Suprema durante el siglo XIX justificó distinciones basadas en la raza, a pesar de la clara finalidad de la enmienda 14, ya en el siglo XX adoptó una posición mucho más estricta al determinar la validez de esas distinciones. Un caso muy conocido es uno llamado Korematsu, de la década del 40, en la Segunda Guerra Mundial, donde una persona de origen japonés había planteado la inconstitucionalidad de una orden del Poder Ejecutivo que ordenaba la deportación de todos los ciudadanos japoneses o descendientes japoneses que vivían en la costa del Pacífico. Esa deportación significaba que estas personas eran alojadas en campos de concentración ubicados en zonas desérticas de los Estados Unidos. En el caso Korematsu, la Corte de Estados Unidos por primera vez, creo, dijo: toda distinción basada en la raza está sometida a una presunción de inconstitucionalidad, y es el Estado el que tiene que dar buenos argumentos que justifiquen esa distinción. Lo curioso es que en el caso la Corte aplicó ese estándar a la situación concreta de Korematsu y concluyó que ahí sí había razones muy importantes que justificaban la distinción que era cuestionada. Entonces, más allá de que el caso Korematsu en sí mismo no significó el reconocimiento del individuo del derecho al tratamiento igualitario, lo cierto es que fue el comienzo de la elaboración de una doctrina llamada de categorías sospechosas. Es decir, hay ciertos supuestos como el origen étnico, la raza, que son considerados presuntivamente inválidos, y es el Estado el que tiene que dar argumentos fuertemente, sumamente urgentes que justifiquen esta distinción. Ahora bien, en Argentina, mientras tanto, la Corte Suprema siguió usando el concepto de razonabilidad a la luz del artículo 19 para determinar la validez de las distinciones creadas por el legislador. Y como vimos, este estándar de razonabilidad normalmente no significaba una tutela efectiva del derecho de igualdad. Hasta que llegó el caso Repetto, que mencionó Garay, donde la Corte Suprema, con el voto de Petrarca y Baquet,
desarrolló un concepto de categoría sospechosa. Es interesante preguntarse si quizás el caso de Repetto fue una buena oportunidad para usar el concepto de categoría sospechosa, si uno tiene en cuenta que el artículo 20 de la Constitución Nacional establece una igualdad absoluta entre argentinos y extranjeros en el goce de los derechos civiles. Uno podría llegar a decir que en realidad el estándar que hay que aplicar en el caso del artículo 20 es mucho más fuerte que aún el de categoría sospechosa. La categoría sospechosa parece aceptar que en algún caso una distinción basada, por ejemplo, en la nacionalidad sería válida. Uno podría sostener que el artículo 20 de la Constitución, por lo menos en el goce de los derechos civiles, categoría esta que por supuesto también es discutible, es opinable que es un derecho civil, no solo estableció una categoría sospechosa, sino estableció una igualación absoluta entre extranjeros y nacionales. Llegamos al caso Partido Nuevo Triunfo, donde la Corte Suprema Argentina, un fallo del año 2009, establece claramente por primera vez la distinción del estándar de razonabilidad con el estándar de categoría sospechosa. La Corte en este caso dice, bueno, tradicionalmente hemos usado el estándar de razonabilidad para determinar violaciones del artículo 16. Y ahí la Corte explica claramente en qué consistía este estándar de razonabilidad que, como vimos, normalmente permitía declarar la validez de la norma impugnada. La Corte dice, pero a partir de la incorporación de los tratados de derechos humanos, la Convención Americana, el Pacto Internacional, que establecen específicamente prohibiciones por discriminación en base a el sexo, la religión, las ideas políticas, el origen nacional, hay toda clasificación legislativa basada en estas categorías que está afectada a una presunción de inconstitucionalidad. Y es el Estado el que tiene que dar razones verdaderamente poderosas, urgentes, que justifiquen esta distinción. En la práctica, la utilización de la categoría sospechosa tiene como resultado que en la mayoría de los casos va a ganar el individuo que impune la invalidez de la norma. ¿Por qué? Y porque normalmente, si nosotros examinamos los justificativos dados por el legislador para pasar esta clasificación, normalmente vamos a ver que el debate legislativo o tratándose de un decreto de la exposición de motivos normalmente no tiene casi razones para justificar esta distinción. Porque recuerden, cuando uno dice que el Estado tiene que dar buenas razones para justificar la distinción, estamos hablando de razones que acompañaron el nacimiento de la norma, no argumentos ad hoc que puede inventar el abogado del Estado en el curso del litigio. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, con las categorías tradicionales de razonabilidad normalmente va a ganar el Estado, con la categoría sospechosa normalmente va a ganar el individuo. Ahora, la pregunta que se plantea es, ¿y dónde queda la edad como categoría? ¿La edad es una categoría sospechosa o no? Bien, la Constitución Nacional, la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no mencionan la edad como categoría sospechosa. Entonces uno podría preguntarse, podría decir, bueno, esto significa que no lo es. Pero recuerden que tanto la Convención Americana como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece, luego hacer la enumeración de las categorías consideradas sospechosas, habla de y otra condición social. Entonces uno puede decir, ¿por qué no incluimos a la edad? Pero entonces alguien diría, bueno, pero el concepto de otra condición social es tan vago que podemos incluir cualquier cosa ahí. Entonces, ¿cómo podemos decir, cómo podemos conciliar la idea de que la enumeración que hacen los tratados de derechos humanos respecto a las categorías sospechosas no es taxativo, pero tampoco es infinito? Entonces, la forma de tratar de resolver esta aparente tensión es decir, categorías sospechosas son aquellas, primero las que aparecen mencionadas específicamente en los tratados de derechos humanos, y en segundo lugar, son aquellas que, si bien no aparecen mencionadas específicamente, se refieren a grupos de personas que tradicionalmente han sido objeto de discriminación o persecución por parte del Estado. Si esto es así, uno podría decir que en el campo del derecho laboral, por ejemplo, la edad ha servido como un criterio para excluir a las personas
de un empleo sin otra razón que la edad, sin tener en cuenta su idoneidad, su capacidad o sus antecedentes. Entonces, en tales condiciones es relativamente fácil incluir bajo ciertos supuestos a la edad como una categoría sospechosa. Esto, por supuesto, bajo la Convención Americana o el Pacto Internacional. Bajo la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, artículo 11, la solución es mucho más obvia. ¿Por qué? Porque en el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad se menciona la edad como una categoría sospechosa. Y por eso tenemos varios casos donde el Tribunal Superior de la Ciudad ha declarado inconstitucional, por ejemplo, restricciones al ingreso a la docencia a las personas mayores de 40 años. De los casos que recuerdo, lo recuerdo porque yo fui a los abogados litigantes, están los casos Sandes y Salgado. En ambos casos, el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad en base parcialmente en el artículo 11 de la Constitución al Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires, que establecía que las personas mayores de 40 años no podían ingresar a la carrera docente. Entonces, ese es un ejemplo muy claro donde el TSJ, usando expresamente doctrina estadounidense, las categorías sospechosas, declaró la inconstitucionalidad de normas que restringían el acceso por edad. Ahora bien, la pregunta que uno se plantea es, ¿y qué pasa con la Constitución Nacional? ¿Podríamos, por ejemplo, usar el concepto de categorías sospechosas ya no para normas que dicen a partir de cierta edad no se puede ingresar a la docencia, sino normas como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires, que establece que las personas mayores de 65 años, los profesores mayores de 65 años tienen que pedir la jubilación? Ha habido planteos de inconstitucionalidad que han sido rechazados, pero ustedes se dan cuenta que si en este caso aplicamos el concepto de categorías sospechosas, es muy razonable sostener que dichas normas son presuntivamente inconstitucionales. Tengan en cuenta que en un eventual litigio que involucre normas dictadas por la Universidad de Buenos Aires, ustedes no pueden aplicar en principio el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, porque la Universidad de Buenos Aires es un ente federal. Entonces, en ese caso, habría que aplicar la Constitución Nacional, que si bien, como vimos, no habla de la edad como categoría sospechosa, habla de otra condición social, y esa otra condición social podría incluir, por supuesto, la edad. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Tenemos, por un lado, la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, que ha elaborado el concepto de categorías sospechosas, que incluye, por lo menos, la jurisprudencia del TSJ a la edad como una de ellas. Eso no significa, por supuesto, que toda distinción basada en la edad es sin más inconstitucional. Lo que significa que toda distinción basada en la edad está afectada a una presunción de inconstitucionalidad y el Estado va a tener que dar muy buenas razones que justifiquen esa clasificación. Pero por otro lado, tenemos la categoría de razonabilidad fundada en la interpretación del artículo 16. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que en casos que no sean considerados categorías sospechosas, y como vimos el concepto es bastante amplio y elástico, se va a aplicar el viejo concepto del artículo 16 de la Constitución Nacional, que parte de la premisa de la presunción de validez de las normas. Por lo tanto, en esos casos va a ser el particular que impugne esas normas el que deba probar de que existen razones muy fuertes para justificar su inconstitucionalidad. ¿En qué caso sería aplicable este concepto, si ustedes quieren, blando de igualdad, este concepto no exigente? Bueno, uno podría decir que en general se va a aplicar a categorías de tipo económico, aquellas clasificaciones que regulan, que hacen distinciones entre empresas, entre actividades económicas, en principio no estarían afectadas de una presunción de inconstitucionalidad. Un ejemplo paradigmático es la ley de vinos, que prohibía el fraccionamiento de vinos fuera del lugar de origen. Ante el planteo de inconstitucionalidad, la Corte le dijo, bueno, mire, el legislador puede tratar en forma diferente situaciones que consideren diferentes. Por supuesto, la ley era producto del lobby de los bodegueros, es decir, en realidad no había ninguna razón objetiva, ¿no? La salud pública parecía ser una cortina de humo para justificar una ley que establecía un privilegio de cierto sector empresarial sobre otro.
pero aplicando el concepto de razonabilidad, normalmente esa norma va a ser declarada válida. Entonces, para concluir, lo que podemos decir es lo siguiente. En Argentina coexisten dos formas de control de constitucionalidad en materia de igualdad: el de categorías sospechosas y el de razonabilidad. Si bien la distinción entre ambos puede ser un tanto borrosa, podemos sostener que vamos a llamar categoría sospechosa únicamente a aquellos grupos que, si bien no están incluidos en la enumeración de los tratados de derechos humanos, han sido tradicionalmente objeto de persecución por parte del Estado. Entonces, a nivel de la Constitución Nacional, podemos incluir, entre otros, quizás la orientación sexual, que sí figura expresamente en la Constitución de la ciudad, y, por supuesto, la edad. Resta para ver si, en un futuro caso que se plantea en la Justicia Federal, la Corte Suprema, los tribunales federales ordinarios, utilizarán el concepto de categoría sospechosa para declarar, por ejemplo, la inconstitucionalidad de normas que vedan la permanencia de personas en determinados cargos o funciones en razón de su edad. Solo queda ver qué es lo que van a resolver los tribunales en esta situación. Muchas gracias.